Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Soy Sergio Huidobro y estamos una vez más aquí en mi sillón, desde mi sillón, para hablar de cine. En esta ocasión de cine mexicano en concreto y de ese mito, mitad histórico, mitad sentimental, que es la época de oro en la memoria cinéfila y fílmica de todos los mexicanos. De entrada, me gustaría poner en tela de juicio sobre la mesa la pregunta de si existió tal cosa como una época de oro. Emilio García Riera, formidable investigador de esta etapa, afirma que cuando decimos época de oro lo decimos con más nostalgia que precisión cronológica, y algo tiene de razón. Tenemos una relación sentimental tan acendrada con esta etapa que resulta a veces difícil abordarla desde la mirada de la crítica, desde la investigación o desde la historiografía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la época de oro? A este periodo del cine nacional que va más o menos de 1936-39, o sea, desde el estreno de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años que van desde el 50 al 57. Esto es más o menos desde el estreno de Los Olvidados de Luis Buñuel hasta la muerte accidental de Pedro Infante. Este otro periodo representaría como la curva en descenso de la industria cinematográfica de ese momento, que tuvo su pico más alto hacia finales de los 40, con una producción anual sostenida de hasta 123 películas al año, todas ellas o la gran mayoría estrenadas de forma inmediata y con un capital circulante muy rápido. Esto es, que recuperaban rápidamente su inversión en taquillas y permitían la producción inmediata también de nuevas películas. Es un periodo caracterizado por la repetición temática, formal y estética de una serie de géneros cultivados de forma muy constante, muy recurrente y hasta el hartazgo, la verdad sea dicha, como la comedia ranchera, como el melodrama urbano, como el cine negro y como la comedia de situaciones, además de algunos otros géneros por ahí como la adaptación de obras literarias de procedencia europea y la comedia de clases populares. Todo esto, todos estos géneros, con una repetición constante, decíamos también temática y de actores y de directores y guionistas, es lo que conforma el núcleo duro, tanto en lo industrial como en lo histórico, de lo que hoy conocemos como la época de oro. ¿Qué la había provocado? La provocaron dos cosas fundamentalmente. Como dijimos, el estreno de Allá en el Rancho Grande constituye un primer estallido, un boom de la comedia ranchera, que fue el primer género después de un intenso periodo de búsqueda durante los años 20 y 30 que logró formar el núcleo duro de una industria sostenida con empleos, con estudios, que sustituyera las importaciones de películas extranjeras. Por el otro lado, el contexto económico surgido de la Segunda Guerra Mundial, en donde México fue capaz de acaparar los mercados hispanoamericanos que habían sido desatendidos cinematográficamente por las otras dos potencias fílmicas, España y Argentina. España por el franquismo y por los resultados de la guerra civil, y Argentina porque no había logrado sumarse del todo de forma identitaria al cine hispanoamericano como un todo. Entonces México entró a sustituir y a llenar también, tanto en el aspecto económico como en el sentimental, si lo queremos ver así, este campo cinematográfico. Esta situación había crecido como una bola de nieve, y hacia el final de la guerra comenzó a desinflarse, comenzó a mostrar algunos vicios, por un lado sindicales, por otro lado monopólicos, por el otro industriales,
y también de agotamiento de fórmulas y de repetición, que devino en una caída no solo en los números de la industria, sino también en la exploración formal y temática que hacían las películas. Oye tú, Cruz. Hoy en día, cuando han transcurrido entre 60 y 70 años desde el final de esta etapa, se revela como necesaria la vocación crítica de volver a ella desde los ojos de la historiografía, de los estudios culturales, del análisis y de la crítica cinematográfica misma, para evaluar bien a bien cuál es el legado tanto industrial como fílmico derivado de la época de oro en el cine que se sigue haciendo hoy en día en México. Podemos notar algunas de las fallas que llevaron a su quiebra. Por un lado, su doble condición monopólica, por un lado el monopolio de la exhibición, de la distribución y de la financiación, del financiamiento, encabezado por William Jenkins, el empresario poblano, y por el otro el monopolio sindical que a la larga se convirtió en una industria donde las puertas estaban cerradas por adentro y donde se hacía cada vez más difícil para los directores debutantes hacer su primera película. Por ejemplo, el sindicato tenía como requisito para afiliarse a él que un debutante o un director joven hubiera dirigido antes una película con 6 semanas de filmación, lo cual era muy caro en el entorno post época de oro y no estaba al alcance de prácticamente ningún debutante, solamente de los que ya estaban afiliados al sindicato, lo que se convertía en una serpiente que se mordía la cola. Además, se prolongó un mecanismo de repetición de temas, de géneros, de rostros, de situaciones, que derivó en un agotamiento de las fórmulas que provocó que el público dejara de asistir progresivamente a las salas que exhibían cine mexicano, privilegiando al cine norteamericano o europeo, que además ya habían recuperado su impulso natural después de las guerras mundiales. Hubo también una negación de buena parte de la industria mexicana por incorporar las novedades tecnológicas y estéticas que ya estaban presentes en el cine. 3 de ellas: el cine a color, que en México no se implantó hasta 1967 como el estándar de la industria; el cine de pantalla ancha, que desde inicios de los 50 ya era una norma en muchas de las casas productoras de otros países del mundo; y finalmente la renovación de sus cuadros, o sea, de nuevos directores que tuvieran nuevas propuestas estéticas, narrativas, dramáticas y temáticas, que le impidió al cine mexicano en un primer momento sumarse al furor del World Cinema, estos cines nacionales cuya presencia internacional se había desatado a partir de Rashomon de Kurosawa para el caso japonés, de Pater Panchali de Satyajit Ray, de Ladrón de bicicletas para Italia en 1945, y a la larga de otras cinematografías de grupo como las de la nueva ola en Francia, el Free Cinema británico o el nuevo cine alemán. México tardó varios años, ya hasta finales de los 60, con el concurso de cine experimental y con otras productoras como Cinematográfica Marte, en sumarse a esta hora de cine joven, cuando ya no tenían los recursos para proyectarlo internacionalmente. Toda esta serie de circunstancias juntas hizo que la cinematografía nacional empezara a caminar, sobre todo en su lado independiente, varios años atrás de lo que ya estaban haciendo otras cinematografías en el mundo, y
a la larga devino en la estatización brutal del cine durante el sexenio de Luis Echeverría, que no obstante tuvo buenos resultados a nivel cinematográfico, y después la decadencia industrial durante la década de los 80 y buena parte de la de los 90. Entonces, este otro legado de la época de oro también tiene que ser evaluado para pensar cómo repercuten todas estas dinámicas industriales y narrativas y estéticas en el cine que seguimos haciendo hoy en día en México. Escóndeme, van a alcanzarme. ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado, y ahora más que nunca estoy contigo. Desde entonces hasta hoy en día, el cine mexicano, cada década y a través de cada sexenio y cada administración y proyecto, ha luchado por recuperar el nivel numérico que tuvo como industria en ese momento. En lo que restó del siglo XX nunca llegó a remontar esa cresta de 123 películas producidas en un año. Fue un número que se igualó e incluso superó ya durante el siglo XXI, hasta hace un par de años que se produjeron 186 películas. Ahora, sin embargo, el cine nacional enfrenta nuevos retos, sobre todo la formación de un nuevo monopolio de exhibición, en realidad un duopolio, que desprotege a los productores y trabajadores de la industria, pues de cada peso en taquilla absorbe hasta el 60%, dejando a los productores originales de las películas del cine con entre 10 y 15 centavos de cada peso. Origina un desbalance en la industria que mientras le permite a los exhibidores crecer en su poder dentro de la industria, desprotege a los productores y convierte en una cuesta arriba y abajo, como de Sísifo, el levantamiento de cada proyecto y las posibilidades de reinversión para cada película, que no son muy altas debido a esta situación. Así que llegamos, después de todo este proceso, a un entorno en donde el cine mexicano se encuentra desprotegido al ya no contar con el mismo público que tenía en esta hoy llamada época de oro, y tampoco con el soporte industrial de estudios como Clasa, como Rodríguez Hermanos, como Filmex, que permitían que la industria fuera dinámica y tuviera una presencia cultural e identitaria amplia entre la sociedad, y también una menor protección estatal, pública y gubernamental, que en ese momento operaba a través de instituciones como el Banco Cinematográfico y después de otros brazos como Conacine y Conacite, hasta llegar a la fundación del INCINE en los años 80, de las escuelas de cine como el CUEC en el 63 y 10 años después del CCC, y que ahora está representada por los estímulos fiscales y los fondos de inversión como Fidecine, el único, lamentablemente, de los sobrevivientes hasta hoy en día. Es necesario entonces repensar al cine mexicano desde esta mitificada y muy sentimentalizada época de oro, evaluar sus claroscuros de forma crítica, los discursos que proponía, sean sociales, económicos, de género y de cualquier otro tipo, para saber de forma más sucinta cuál es el legado fílmico, estético, identitario de estas películas hoy en día para nosotros. Queda abierta la discusión y el debate. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes de la época de oro y de lo que representa hoy en día para el cine mexicano, tanto en contraste como en el legado que pervive hoy en día. Me dio mucho gusto. Por favor, déjenos sus comentarios y aprovecho para mandar un saludo muy grande y muy afectuoso
la tan querida Universidad de Guanajuato, a su comunidad y a la también queridísima comunidad del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por haberme acompañado. Los saludo Sergio Huidobro desde mi sillón. Gracias por acompañarme para hablar de cine mexicano. Hasta la próxima.